El discurso de Emmanuel Macron llegó demasiado lejos y llevó, obviamente, la posición de la Unión Europea en relación con Rusia al punto que desde Moscú los mandos militares respondieron con fuerza y sin asomo de temer a nuevas sanciones o ataques a los que ya se encuentran acostumbrados, enviando una frase lapidaria: estamos dispuestos a llegar hasta el final, acabaremos con Europa. Lo cierto es que Rusia tiene con qué. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Tanques rusos en marcha. Terror en Europa. La afirmación de que Rusia dispone de una nueva movilización con 3.000 tanques y 300 cazas dispuestos a aplastar a la Unión Europea ha creado un clima de alarma que, más que una simple retórica, parece una advertencia más seria que nunca. El detonante de esta creciente tensión ha sido el discurso de Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien ante la nación explicó con tal certeza los planes de Moscú que no pocos comenzaron a temer que Europa ya estuviera al borde de una nueva era de confrontación total con el gigante ruso. Macron, en un acto que parecía más un grito de auxilio que una simple advertencia, dejó claro que Rusia no se detendría en Ucrania. Su mensaje fue directo y bastante alarmante, sobre todo preocupante. En sus palabras, los europeos debían estar preparados para una movilización sin precedentes, en la que Rusia, con su fuerza militar renovada, no solo intentaría continuar su avance en Ucrania, sino que incluso contemplaría la posibilidad de expandir su ofensiva hacia Europa una vez Kiev caiga. La cifra de 3.000 tanques rusos, según Macron, es una amenaza directa a la estabilidad europea, y el presidente francés no dudó en utilizar el recurso nuclear como carta de disuasión, al declarar que la defensa de Francia y de Europa estaría garantizada por el derecho exclusivo de París a activar su arsenal nuclear si la situación lo requería. Lo más inquietante de sus palabras fue que Macron no solo se limitó a exponer una posible amenaza, sino que utilizó la palabra aplastar de manera tajante, sugiriendo una imparable arrolladura de la seguridad y la soberanía de los países europeos. Para él y para muchos otros líderes de la Unión Europea, este es un escenario inevitable si Rusia no se ve detenida en su avance. Este inquietante panorama es aún más sombrío si se toma en cuenta el comentario del general ruso Abdiel Laudinov, comandante de las Fuerzas Especiales de Akhmat, quien respondió a las declaraciones de Macron con una amenaza directa. Esto comentó: ¿3.000 tanques? Es probable. Lo cierto es que estamos dispuestos a llegar hasta el final. Con un tono firme y sin titubeos, Laudinov declaró que Rusia no retrocederá ante ningún obstáculo y que los europeos, en su afán de resistir, no tienen los recursos ni la capacidad para hacerle frente. Esto está que arde, Margarita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ivette? Bueno, ya esto se veía venir. Justo ayer analizábamos las consecuencias de esa cumbre de emergencia convocada por la Unión Europea en Bruselas y comentábamos la torpe osadía de varios mandatarios integrantes de ese organismo que, con el protagonismo egocéntrico de Emmanuel Macron, lanzaron una grave amenaza a Rusia y a todo el mundo de abrir un paraguas de armas nucleares para proteger a Ucrania y a Europa. Pero lo que más llama la atención, Ivette, es ese esfuerzo delirante, diría yo, de Macron por demonizar a Rusia y a Putin, porque fue él mismo el que mencionó en su discurso el pasado 5 de marzo que Rusia planea expandir su ejército de 3.000 tanques y 300 cazas como parte de su rearmamento militar. Y por supuesto que logró lo que buscaba, porque Bruselas, una suerte, allí lo que hizo él fue pasarle una suerte de película hecha en París sobre el ogro ruso, que según su narrativa representa la amenaza creciente para la estabilidad europea.
Y eso que fogoneó allí Macron y Bet fue lo que usó precisamente para pedirle a los de la eurozona que fortalezcan la defensa, pero con armas nucleares. Quiere hacer un escudo parecido al de Israel, ¿viste? Solo que puede tener tan mala suerte como aquel otro, que los misiles entran y se pasean como Pedro por su casa. Bueno, si te fijas, Ivette, Macron instala en su narrativa discursiva a Rusia como el malo de la película. Es decir, como el agresor principal que amenaza la estabilidad y la seguridad de Europa, y así configura al país de Putin como el antagonista en la narrativa europea. Sin embargo, desde el punto de vista ruso, es la OTAN y son las potencias occidentales como Francia, como Gran Bretaña, las que han exacerbado el conflicto. Y esos son los verdaderos villanos, no los que quiere acuñar Macron como un símbolo para incentivar temores, tensiones, amenazas, todo eso en el plano geopolítico. Mira, el punto de partida de toda esta alarma que tiene ahora los pelos de punta a los mandatarios europeos está precisamente en ese discurso del que se habla ahí en el video que pronunció Macron el pasado día 5, donde se centró en fortalecer la defensa europea frente a lo que él consideró la amenaza rusa. Y ahí fue donde Macron usó la palabra o el potencial arsenal nuclear francés como medida disuasoria, o sea, para convencer al otro, ¿no? Y arengó a los aliados de la Unión Europea a rearmarse. Y ahí fue donde habló de un escudo nuclear sobre Europa y de su derecho exclusivo a lanzar un ataque contra Rusia con armas nucleares. Gravísimo lo que hizo, gravísimo. Y Macron respalda esa histeria que propagó al resto de los jefes de Estado de otros países europeos, con supuestos datos de inteligencia de los servicios especiales sobre un nuevo ejército ruso. Para él es otro ejército, ¿no? Un nuevo, con otras armas, con todas esas armas que mencionó ahí. En su descabellada imaginación, él dice que condenará a los países de la Unión Europea tras la capitulación de Ucrania. Bueno, por eso se ha ganado Macron la respuesta que Putin le dio y de la cual vamos a hablar en minutos más adelante. Ivette. Así es, Margarita, es que este hombre, Emmanuel Macron, aparte de tener delirios de grandeza, pues se pasó definitivamente de boca y creó toda una crisis total a nivel, pues, Sí. de más allá de lo que ya tiene la operación militar en Ucrania, ¿no? Sí. Aparte que las tensiones están en su punto máximo, no solo con Estados Unidos también, que Donald Trump ya los amenazó con aranceles a la Unión Europea, está considerando retirar tropas de Alemania, está haciendo están generando otros focos allí. Emmanuel Macron sale a decir una sartada de estupideces, porque no es otra cosa. Dijo que Rusia aumentaría su ejército en 3.000 tanques y otros 300 cazas. Y que ¿quién puede creer que Rusia se detendría en Ucrania? Que definitivamente es una amenaza para Francia y Europa. Él lo dijo más exacto, una amenaza existencial, Margarita, y que el camino hacia la paz no se puede lograr sin Ucrania. Entonces ofreció muy amablemente el tema del despliegue, ¿no? De las armas nucleares francesas, de un posible manejo de armas nucleares y que tenían que seguir ayudando a los ucranianos a resistir y que los estados europeos deben ser capaces de defenderse mejor. Así que hay un debate, además, que se debe manejar sobre la disuasión nuclear, que sería una forma de mantener a raya a Rusia. Esa es la postura de un Macron que, entre otras cosas, Margarita, como dato curioso, en 2017 decía que votar por Marine Le Pen era votar por el nacionalismo y por la guerra.
y que obviamente sería llevar al país a una guerra y que solo él podría evitarla. Mira lo que dijo en el 2017 en plena campaña electoral. Hoy en día es otro Macron, o más bien es el mismo, pero destapado en todos sus pies. En ningún momento él tenía intenciones de ningún manejo real para favorecer al pueblo, sino más bien aprovechar las circunstancias como lo ha hecho hasta ahora y llevar precisamente a Europa a una catástrofe como ya lo han dicho desde Rusia. La afirmación, la respuesta que dio a Laudinov, que fue específicamente quien se pronunció con respecto a que ellos, pues 3.000 tanques, pues no se sabe, pero que sí, ellos están en toda la capacidad de aplastar a Europa. Así lo dijo. Le dio tanta rabia, él no lo dijo de una manera oficial, lo dijo como respuesta a una situación de provocación. Y sí, Exacto. Rusia tiene todos los elementos para que si lo llegan a seguir atacando y lo atacan en masa, pues tendrá que responder. Vamos a ver el siguiente segmento. ¿3.000 tanques? Es probable. Lo cierto es que estamos dispuestos a llegar hasta el final. Con un tono firme y sin titubeos, Laudinov declaró que Rusia no retrocederá ante ningún obstáculo y que los europeos, en su afán de resistir, no tienen los recursos ni la capacidad para hacerle frente. Afirmó que la guerra en Ucrania podría concluir a finales del 2024 o, en su defecto, escalar a una nueva fase con la participación de un ejército ruso aún más potente que, en sus palabras, podría desintegrar por completo la OTAN y arrasar Europa. Estas palabras, lejos de ser simple retórica, evidencian una mentalidad que está dispuesta a llevar la confrontación hasta sus últimas consecuencias. Laudinov desafió la idea de que los ejércitos europeos pudieran enfrentarse a Rusia con éxito, comparando a los soldados europeos con los ucranianos, a quienes consideró inferiores tanto en capacidad como en moral. Según su análisis, la moral de los combatientes rusos y su determinación son inquebrantables, y ningún ejército europeo, por muy numeroso que sea, podría superar la maquinaria bélica rusa. En este contexto, la figura de Macron y su discurso se vuelve aún más revelador al anunciar un plan para fortalecer la defensa europea y seguir dependiente de la OTAN, mientras al mismo tiempo reclama una mayor independencia. Y así Macron no solo está reconociendo la vulnerabilidad de Europa, sino que también el creciente sentimiento de inseguridad y temor que se ha terminado apoderando de las élites del continente. La idea de que el futuro de Europa no debe decidirse en Washington o Moscú resuena como un eco de una guerra que ya está más allá de los confines de Ucrania, que parece estar arrastrando a Europa al abismo. Es posible que lo que Macron no haya dicho, pero sí insinuado, es que la amenaza rusa no solo está dirigida a Ucrania, sino a todo el continente europeo. Y si bien en Occidente se habla de un nuevo ejército ruso como una invención o una exageración, la realidad es que a medida que la guerra en Ucrania se prolonga y Rusia enfrenta y refuerza sus capacidades militares, la posibilidad de que Moscú utilice sus fuerzas de manera más agresiva en Europa no puede ser descartada. En este contexto, los 3.000 tanques y 300 cazas mencionados por Macron no son solo una cifra de propaganda, sino un recordatorio de que Rusia está invirtiendo fuertemente en su capacidad militar. La reciente... Sí, Rusia no ha dejado de trabajar en su defensa a pesar de las sanciones y de los bloqueos de los que ha sido víctima. Su economía no se ha visto tan afectada. Sí, sabemos que toda guerra genera problemas económicos. No es una economía boyante, pero Vladimir Putin ha logrado mantener
un equilibrio a pesar de las circunstancias y se le ha dado la posibilidad de la inversión en tecnología para toda su defensa estratégica. Estamos hablando de aviones, estamos hablando de misiles, estamos hablando de guerra electrónica también, que ha logrado mejorar y posibilitar un avance y hacerse superior incluso que los Estados Unidos. Adicionalmente, que sabemos que tiene la base pues, de un arsenal nuclear importante, de los que ya hemos hablado, y que en recientes emisiones pues dimos también las posibilidades de las consecuencias de un ataque. Pensar en esto a veces es complicado y mucha gente no lo entiende y dice, pero ¿por qué se ponen a hablar de eso? Porque es posible y porque hay que establecer esos escenarios para saber lo grave de la guerra, lo grave de lo que estamos viviendo hoy en día. En cualquier momento, este señor Emmanuel Macron dio una patada literal a todo lo que podía ser una posibilidad de paz. El tema es que los jefes él dice que los jefes de Estado de los países quieren participar en esa paz duradera, pero el plan de paz duradera es específicamente defender a Ucrania con armas nucleares. Eso no es posible. Él O es un sea que oportunista, Ivette. Él es un oportunista. exactamente. Y se aprovecha de la situación que hay para tratar de buscar protagonismo en todo ese teatro de acciones. Mira, yo me quiero referir al tema del panorama que se vuelve más sombrío todavía si se toma en cuenta el comentario que hizo Laudinov, que es el comandante de las fuerzas especiales, que fue el que respondió a las declaraciones de Macron con esa amenaza directa afirmando que Rusia está dispuesta a llegar hasta el final. Y según él, los europeos no tienen los recursos ni la capacidad para hacerle frente a Rusia. Esto es muy importante lo que él dijo, porque este hombre conoce mucho de la situación de táctica y estrategia y de cómo se mueve en cuanto ha hecho relevamiento de arsenal militar y cómo se mueven los adversarios de Rusia en la zona. Él es un general de alto rango, conocido por un papel preponderante en las fuerzas especiales chechenas y que están alineadas con Rusia. Así que ha sido una figura destacadísima en el conflicto entre Rusia y Ucrania y a él hay que escucharle las declaraciones que ha hecho muy firmes y en apoyo a las operaciones militares de Moscú. Así que él desafió, si tú lo lees por parte lo que dijo, la idea de que los ejércitos europeos puedan enfrentarse a Rusia con éxito. De enfrentarlo podrán enfrentarlo, pero conseguir éxito es el problema. Así que él dice que los soldados europeos con los ucranianos los ha comparado, ¿no? Y los considera inferiores tanto en capacidad como en moral. Y a veces no se sabe para quién se juega, Ivette. Y lo digo porque capaz que Macron, con esas revelaciones de cosas secretas, ¿no? Porque saber cuántos tanques tiene Moscú y cuántos aviones caza tiene alistado, ese poderoso arsenal que él puso a la luz pública, me parece que está jugando, está siendo funcional a Rusia. Y él habló de eso y está haciendo también funcional a las advertencias de Moscú a todos sus adversarios europeos. Lo cierto es que la reciente declaración del premier Galo ha desatado una ola, yo te diría que de desesperación de los líderes europeos que no dudan ahora de todo lo que ha dicho Macron. Ahora creen en su narrativa de que esa amenaza no solo implica la caída de Ucrania, sino que augura una expansión peligrosa de Rusia hacia el corazón de Europa. Y no es primera vez que se oye hablar de estos planes expansionistas que fabrican los voceros de la OTAN y de la Unión Europea para exacerbar la rusofobia. Pero yo creo que no hay nadie que tenga más ínfulas napoleónicas que el propio Emmanuel Macron. Es cierto, Margarita. Las llamadas al compromiso, ¿no? de la ciudadanía
que hizo Emmanuel Macron da muestra de ese sentido, de ese espíritu, ¿no? De gallo de pelea. Dicen los analistas que no en vano el símbolo oficial de Francia es el gallo y que Macron intenta estar a la altura de ese símbolo en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, él fue de alguna manera más allá. Recordemos que Emmanuel Macron es una ficha de un grupo especial que siempre ha estado metido en todas las guerras del mundo en la historia de este planeta, desde hace mucho tiempo. Y es el grupo de los Rothschild. Y precisamente estos superiores han estado instigando todos estos discursos y obviamente Macron tiene que estar a la altura de las exigencias de sus jefes. Él no se manda solo, Margarita. Él es un tipo que definitivamente fue puesto allí, igual que otros tantos líderes europeos que son impuestos por grupos económicos fuertes, importantes, como lo están haciendo hoy en día todos estos oligopolios, ¿no? Que son quienes realmente están detrás de todos estos procesos belicistas. Entonces, de un discurso pacifista del 2017, como ya lo vimos anteriormente, pasa a ese grito de guerra que además en Rusia lo tomaron como tal, como una declaración de guerra, que es lo más crítico. Y si Rusia no está dispuesta ahorita a hacer ese tipo de respuesta, llega un momento en que sí lo va a hacer, porque como tú lo has dicho en otras ocasiones, tanto va al cantar al agua hasta que al fin se rompe. Las provocaciones no son permanentes, Margarita, y la paciencia de Putin tiene un límite. Él es un tipo bastante frío, estratégico, no ha caído en esas provocaciones, pero tanto ataque ya no es que si llegan a atacar directamente, como lo han hecho, como lo han estado haciendo los genios de la OTAN, pues va a llegar un momento en que la respuesta será inevitable, tal cual como lo manejó, lo planteó a Laudinov. Vamos a ver el último segmento, Margarita. La reciente postura de Estados Unidos al comenzar a imponer aranceles a Europa ha generado un cambio significativo en el panorama geopolítico. Esta decisión ha alterado las dinámicas económicas y políticas en el continente europeo. Ante esto, Washington, al menos públicamente, parece estar reduciendo su implicación en la guerra en Ucrania, lo que deja a los países europeos con pocas opciones. Seguir adelante con su apoyo a Kiev bajo el riesgo de una mayor escalada o abandonar la causa y tratar de negociar un acuerdo con Moscú. Sin embargo, lo que está claro es que la situación se complica a medida que las naciones europeas, lideradas por Francia, se preparan para un futuro incierto. La llamada a la movilización general de Europa se siente más urgente que nunca. Laudinov ha dejado claro que Rusia está dispuesta a ir hasta el final, sin importar el costo, lo que implica una peligrosa escalada si los países de la Unión Europea no se muestran dispuestos a aceptar la nueva realidad. Y aunque las voces en Europa insisten en que la situación se puede resolver por la vía diplomática, la sombra de un conflicto de dimensiones apocalípticas sigue acechando el horizonte. La tensión entre los dos bloques no ha sido nunca tan palpable. Por un lado, la Rusia de Putin, con su maquinaria bélica preparada para cualquier eventualidad. Por el otro, una Europa dividida entre la necesidad de disuasión y la desesperación por evitar una guerra nuclear. Macron, en su discurso, no solo intenta tranquilizar a su pueblo, sino que también está enviando un mensaje directo a Moscú. Europa no está dispuesta a ceder, pero el precio de esa resistencia podría ser mucho más alto de lo que Europa está preparada para pagar. El temor es palpable y la incertidumbre sobre qué sucederá después de la caída de Kiev sigue en el aire. Pero lo que es seguro es que Rusia, con sus 3.000 tanques, está lista para enfrentar cualquier desafío
que se le presente. Así es. Rusia no se va a quedar con las manos cruzadas. Vladimir Putin lo dijo de una manera muy, ¿cómo se dice?, irónica. Dijo que hay gente que no se queda quieta y que quiere volver atrás a los tiempos de Napoleón sin entender que Napoleón perdió y cómo acabó ante Rusia. Esta frase dice muchísimo más, es muchísimo más profunda de lo que uno creería, porque efectivamente en todos los escenarios los franceses no han salido bien librados y mucho menos Napoleón fue uno de ellos que cayó precisamente ante el ejército ruso y el general Invierno allá por esas épocas. Los rusos tienen un espíritu muy fuerte, un espíritu aguerrido, una condición de honor bastante grande que los caracteriza y que definitivamente, pues esto fue una parte de lo que dijo también Alaudinov, ¿no? Que se podría movilizar a la gente, ¿no? Para que estén pendientes de defender a Rusia. Tanto que Andrei Kartapolov, el presidente del Comité de Defensa de la Duma rusa, dijo que pues obviamente esto era una opinión personal y que no hay necesidad de movilizar a la población en este momento. Creo que se están ardiendo el espíritu, la sangre ante estas acusaciones, ante toda esta sarta de mentiras que han creado alrededor de Rusia y ya llegó el momento de que los rusos digan no más. Mira, Ivette, lo más inquietante que yo escuché de las palabras de Macron fue que no solo expuso una posible amenaza, sino que utilizó la palabra aplastar de manera tajante, sugiriendo una avanzada rusa imparable y arrolladora contra la seguridad y la soberanía de los países europeos. O sea, él levantó el fantasma de Rusia contra Europa. Para él y para otros líderes de la Unión Europea, este es un escenario inevitable si Rusia no es detenida en su avance. Él quiere que frenen a Rusia. Y esto ahí me quiero detener un segundo para analizar muy brevemente que es importante distinguir, Ivette, entre declaraciones oficiales y percepciones o interpretaciones políticas. Porque Rusia no ha declarado oficialmente que planea invadir Europa, como dice Macron. Las declaraciones de líderes rusos como Putin han enfatizado en que sus acciones militares están enfocadas en Ucrania y que no tienen intención de atacar a países de la OTAN o de la Unión Europea. Sin embargo, la retórica de algunos líderes europeos como Macron ha sido cínica y manipuladora, al exponer a Rusia como una amenaza potencial para la estabilidad de Europa. Rusia lo que ha hecho a través de declaraciones oficiales de Putin, de Peskov, de Lavrov, de Zaharova, bueno, todos los miembros de su equipo de gobierno, es advertir repetidamente que cualquier intervención directa de países europeos en el conflicto con Ucrania sería vista como una amenaza a su seguridad nacional. Eso es lo que ha dicho y estas advertencias incluyen la posibilidad de tomar medidas necesarias para garantizar su seguridad frente a lo que consideran la militarización de Europa, que es lo que está buscando Macron. Así que Moscú ha expresado que prefiere soluciones diplomáticas, pero insiste en que continuará con su operación militar especial mientras perciba hostilidad o falta de diálogo por parte de Ucrania y de sus aliados, que eso es lo que se está viendo. Entonces, Ivette, ya para ir resumiendo, la interpretación de Macron de estas advertencias como una amenaza directa a Europa tiene la marcada intención estratégica, diría yo, de provocar que los países europeos se pongan en guardia y alisten armamento nuclear bajo el supuesto objetivo de proteger a Europa. Pero esta narrativa la usa para posicionar a Francia como un líder clave en la seguridad del continente, especialmente en un momento en que el compromiso de Estados Unidos con Europa ya todo el mundo sabe que ha declinado, ya le ha dado la espalda. Entonces, dicen analistas que siguen de cerca la trayectoria de Macron, dándoselas ahora de líder mundial, de mediador, en cuanto conflicto se destapa en la eurozona,
que él asume este papel porque busca posicionar a Francia como un actor clave en la política global. Por eso yo te decía ahorita que él es un oportunista, él se aprovecha del contexto que hay de tensiones, especialmente en un momento en que las relaciones transatlánticas están muy tensas y Europa enfrenta desafíos fuertes de seguridad. Así que por lo visto, Macron tiene sus ambiciones políticas a flor de piel, no quiere pasar a la historia simplemente como el mandatario de Francia que dirigió los destinos de ese país, y ve en la mediación la oportunidad para conseguir un liderazgo político a nivel internacional. Por eso se cree visionario, capaz de abordar problemas globales complejos, pero el francesito lleva años intentándolo y años queriendo brillar en la escena, pero no consigue reinar. Así que cada vez que se abre el telón, aparece alguien y le pega un manotazo. Bien, hasta aquí el comentario sobre este tema, donde se perfila la figura de un mandatario europeo que no quiere pasar a la historia, como yo te decía, simplemente como el que guió los destinos de Francia, porque tiene una ambición política que va dirigido a un liderazgo internacional. Y eso lo está llevando a cometer torpezas discursivas que, lejos de la paz, lo que alientan es la confrontación. Bueno, a todos nuestros seguidores y los nuevos que ahora se han sumado a nuestro canal, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña y que nos motiva a seguir haciendo estos análisis que van más allá de la noticia. Los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal de Prensa Alternativa, que nos acompañen a construir este gran proyecto de la Patria Grande, que a la fecha lleva más de 1 millón de seguidores y que seguirá creciendo gracias a ustedes. Por ahora los dejamos con la reflexión del día. Si deseas la paz de los sepulcros, prepárate para la guerra nuclear. Lo dijo Ramesh Thakur. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.